¿no? Y he visto argumentos totalmente increíbles, ¿eh? Desde personas que a utilizar esta ley para hacerse pasar por esas personas y así limitar algún tipo de vandalismo, etcétera, etcétera. El tema de los lavabos, el tema de escuchar el tema de las violaciones, bueno, barbaridades. Primero, esgrimir sus argumentos y luego, dentro de esas, establecer, dentro de lo posible, que sé que a veces es complicado, un tono más o menos pausado y si puede ser empático y dialogante, para esgrimir nuestros argumentos. No sé, es un poco de no ir a la contranarrativa, es decir, yo creo que esta ley nos favorece, no solo a las personas, la ciudadanía, tal y tal. Y hay mucha gente que todavía no está en ese aspecto gris en los que creo que sí que se puede establecer un diálogo. Luego hay directamente gente TERF, que yo directamente ya no perdería ni el tiempo, porque ya directamente sé que no va a haber ningún proceso de persuasión e influencia porque simplemente no escuchan. Entonces, como simplemente no escuchan, no pierdo el tiempo. Y en la primera, que me hablaba sobre el tema de la categoría de las prácticas, yo me refería a esa idea, es que las prácticas exceden muchas veces a las categorías sociales que corresponden o que deberían corresponder a esas prácticas. La comunidad cristianesa simplemente no se identificaba como gay porque ellos no se identificaban como gays. Para ellos no eran gays, tenían prácticas homosexuales y se identificarían o no tendrían esa etiqueta social o se denominarían de otra manera. Por eso es importante, sobre todo para las políticas de prevención, intentar exceder esas categorías sociales que sirven muchas veces básicamente para identificarse, esto está totalmente muy bien, pero creo que las políticas de identidad, si nos quedamos solo ahí, nos perdemos muchísimas cosas. Tenemos que ir un poquito más allá, sabiendo que hay otras culturas, que hay otras maneras de estar y ser en el mundo que posiblemente excedan a las categorías tal y como han sido pensadas en nuestras sociedades occidentales. Esta es lo que hacía yo. Y por eso hay que tener en cuenta que estamos conviviendo con otro tipo de culturas y que por supuesto también tenemos que entender la manera en cómo se piensan y cómo se sienten en el mundo. Sobre todo en este caso era para unas políticas de prevención de salud contra el VIH y la SIDA. Vale, pues a continuación te respondo a la cuestión que me plantea, Carlos. Vamos, te agradezco la pregunta porque es verdad que es raro el foro en el que no participo que a alguien no se le ocurre. Y la verdad es que quizás también es problema mío que no lo planteo durante la charla, ¿no? Vamos a ver. Inicialmente siempre intentamos que haya un consenso entre los padres y la persona trans. Te digo que nosotros, claro, afortunadamente, pues a nuestras unidades llegan personas ya que tienen un recorrido vital previo, que han trabajado con los padres. Son padres que tienen un alto nivel de motivación y de aceptación hacia el proceso. Posiblemente en todo eso pues haya muchas personas que no llegan ni siquiera a las unidades porque por desgracia en su entorno pues no son tolerados, ¿no? Pero cuando llegan a nuestras unidades y ocurre, ¿qué ocurre? A mí me ha pasado, fíjate, familias, por ejemplo, donde era de etnia gitana, en la etnia gitana, ¿no? Pues la homosexualidad, la transexualidad, habitualmente es una sociedad, una etnia muy machista, ¿no? No me gustan poner etiquetas, pero es verdad que por lo menos lo que yo vivo aquí en Granada. Entonces, imagínate el impacto tan tremendo de que llegue de repente y además una mujer trans, es decir, inicialmente un varón, y que diga que se siente identificado como mujer. Claro, pues eso es un impacto tremendo. La madre lo acepta muy bien y el padre no lo acepta nada. Entonces, claro, pues nosotros intentamos siempre de entrada que haya un consenso. Mediante el diálogo, a veces lo que ofertamos es un acompañamiento, porque sabemos que desde la unidad de salud mental pues van a hacer una intervención familiar, ¿no? Y a los padres también les genera cierta garantía, ¿no? Porque a veces la duda que tienen ellos es, bueno, realmente mi hijo es trans y si se está equivocando o si es otra cosa o yo qué sé, ¿no? Entonces, pues que al final el hospital le dota de cierta garantía, ¿no? Está feo decirlo, pero es verdad, es así como funcionamos, ¿no? Pero claro, ocurre a veces que ni aún así llegamos a un consenso. Entonces, en ese caso, lo que se hace, si no a través del progenitor, que sí que está de acuerdo, es a través mismo de las propias unidades, pues lo que hacemos es que ponemos el caso en conocimiento de las autoridades. En este caso actúa la Fiscalía de Menores. He de deciros que el juez siempre atiende a la opinión del menor a partir de los 12 años. Es lo principal que se tiene en cuenta, con lo cual, si incluso un menor de edad en un momento determinado dice, aunque mi padre diga X, yo quiero hacer esto, el juez habitualmente le da la razón al menor y el proceso sigue adelante. Es muy desagradable,
no es una cosa más que es inmediata, sino que por desgracia eso lleva a conllevar una serie de valoraciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, un proceso muy desagradable, pero a veces ha ocurrido y no nos ha quedado más remedio que seguir esa vida. Y la edad a partir del cual la persona ya tiene plena autonomía para decir, yo que me identifico como hombre, como mujer y quiero seguir este itinerario vital, pues son en España y en la mayoría de los países de nuestro entorno los 16 años. Aparte de los 16 años, si yo digo, mira, yo quiero hacerme esto o lo otro, no hay ningún problema. Para empezar con lo que es la hormonación y demás. En el caso de la cirugía, por ejemplo, mamoplastia, faloplastia, vaginoplastia, ahí sí que es cierto que es a los 18 años cuando tienes tu independencia y autonomía para entrar dentro de la lista de espera quirúrgica. Y es cuando ya lo puedes hacer sin problema. Pero he de deciros que a nivel de la medicina privada, en algunos centros, por lo menos andaluces, de Málaga, en algunos centros internacionales, curiosamente en Singapur, hay un centro que tiene mucha experiencia, ¿no? Y además mucha gente acude allí porque se ve que tienen unos precios bastante asequibles y tienen buena técnica y un sitio, vamos, de cierto prestigio, pues se hace a partir de los 16 años, independientemente de lo que diga la ley. La ley cambiará, yo creo, en breve y de todas maneras yo creo que esto también se va a empezar a los 16 años porque es que es lo lógico. Genial, merci. Vale, pues la siguiente es Zaida. Vale, mi pregunta va para Cristian. Bueno, porque yo considero que, bueno, has hablado muchas veces de pedagogía y yo considero que con educación, con coeducación se puede cambiar el mundo, bueno, o al menos nuestro alrededor, cada una su granito de arena. Entonces yo te quería preguntar, ya que has dicho que trabajas, que estás rodeado de adolescentes, ¿cómo las ves? O sea, yo es que, sinceramente, yo creo que lo que yo he visto, porque yo también me rodeo con bastante jóvenes, yo veo que tienen otra concepción, o sea, que son son personas más abiertas, ¿vale? Yo lo que veo. Tengo una anécdota para explicar que es como un poquito una cagadita que hice, porque yo hacía visitas guiadas en un museo, en el Museo de Arte de Girona, y encontré una persona que no sabía cómo identificarla. No sabía cómo dirigirme a esa persona, ¿no? Y entonces, al final me equivoqué y la identifiqué como femenino. Y hablé con ella, bueno, con él, perdón, en femenino. Entonces, me sentí horrible porque vi su reacción y me sentí fatal. Entonces al instante le dije, perdón, 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 es que de verdad. Y la gente de su alrededor, sus compañeros y compañeras, se solidarizaron con su compañero. O sea, me pareció súper fuerte porque yo era la mala, ya me entiendes, fue un error que después, nada, no pasa nada, pero hicieron piña y me pareció una cosa súper bonita, ¿no? Entonces yo me introduje también en la piña después, pero que por eso para mí es súper importante ver estas pequeñas acciones, ¿no? Porque me da como esperanza, que no todo es TERF ni todo es, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión. Ahora. Sí, estoy de acuerdo. La esperanza está. O sea, el debate que hemos dicho antes, por ejemplo, de las TERF, yo creo que si nos fijamos en las manifestaciones del 8 de marzo, la gran mayoría en todo el Estado español eran transinclusivas. Que decirte, una cosa es que hay mucho ruido en redes sociales, sí que es verdad que existe el debate, es cierto, pero creo que se llegará a un consenso y que se acabarán tramitando estas leyes de ampliación de garantía de derechos. En cuanto al tema de la infancia y adolescencia en los centros educativos, yo me dedico más especialmente a las violencias, es decir, cuando hay casos de acoso en centros educativos u otro tipo de violencias, y siguen habiendo, está claro que siguen habiendo y que son muy invisibilizadas. Ahora bien, la convivencia escolar en general, a nivel del alumnado, es buena, es bastante buena.
Sigue habiendo situaciones de acoso, por supuesto, que muchas no las sabemos porque es súper invisible también, que se tienen que seguir haciendo protocolos para mejorar a la hora de abordar este tipo de violencias, ya no solo para las personas que son afectadas, sino simplemente para las personas también que ejercen la discriminación, para el conjunto clase y diría yo que para el contexto o la comunidad educativa en general. Entonces, yo hay veces que salgo de talleres que aprendo directamente, aprendo. Entonces, la idea un poco también es escuchar, porque muchas veces se hacen políticas públicas en relación a diferentes determinados y determinados colectivos sin escuchar la voz de estos colectivos. Y en el caso, por ejemplo, de la infancia y adolescencia en los contextos educativos me parece palpable. No se les pregunta a la chavalería, ¿no? Y yo creo que a la hora de ejercer políticas públicas que luego van a afectar su día a día en su cotidianidad, estaría bien también escuchar sus voces. Entonces, sí que hay esperanza. Cada vez yo creo que también es un tema generacional. No es lo mismo, por ejemplo, cuando yo me he encontrado gente con la que trabajo en el centro LGTBI de Barcelona, hay gente que es más de edad y que te habla de la posttransición, por ejemplo, ¿no? Era otro contexto totalmente. Y hablo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Había al lado mío, trabaja una entidad que se llama Guys Positivos, ¿no? Él me decía que las intervenciones que hacían al principio es que era un grupo de ayuda mutua porque cada día ponía una vela porque alguien se moría por la pandemia. Ya estamos en otros temas, en otros términos. En el abordaje de las violencias pasa un poco lo mismo. Hay otros términos. Antes se criminalizaba al colectivo LGTBI. Había iniciativas legislativas o legislaciones que criminalizaban al colectivo LGTBI. Luego empezamos a tener iniciativas legislativas para construir esa criminalización y ahora estamos con iniciativas legislativas no para quitar la criminalización, sino para garantizar derechos e implementar políticas públicas en relación al acceso a derechos sociales que todo el mundo tendría que tener. O sea, estamos en otro contexto. Por supuesto, una cosa es la implementación cuando las llevamos a cabo y luego tenemos que dejar un espacio de tiempo para ver el impacto social que tienen estas medidas. Pero por supuesto que creo en la esperanza, por supuesto que creo en la chavalería en muchos aspectos tienen otra visión de ser y estar en el mundo, incluso no ponen tanto el acento, la importancia en estos términos, pero sí que es cierto, y otra cosa sería mentir, que también sigue habiendo problemáticas de gente que sigue viviendo situaciones discriminatorias en el contexto escolar o en otro tipo de contextos. Y para ello hay que hacer unas políticas que acompañen a las personas afectadas y en reparar, para mí el objetivo sería reparar la dignidad primero de esas personas y segundo, y con lo que es más costoso, intentar transformar los contextos donde han sufrido esas discriminaciones para que no vuelvan a suceder. Genial, merci. Ahora le toca a Andrea. Vale, muchas gracias primero a las ponentes a los ponentes y a la moderadora. Entonces, tengo preguntas para los dos. A Raúl, ¿no? Como pediatra, te quería preguntar si, ¿no? Antes has dicho que mejor empezar no a los 16 que a los 18, por ejemplo, con intervenciones y tal. Pero, o sea, ¿hay una edad para empezar? O sea, si una persona a los 40, ¿no? quiere empezar la transición y tal, ¿es tarde? O tendría que haber empezado mucho antes, puede tener complicaciones, y también saber si hay una unidad especializada también para adultos. Sé que la tuya es, ¿no? de pediatría y tal, pero sí también hay para adultos. Y luego para Cristian, yo también soy de Hospitalet, y no, te quería preguntar, ¿no? Que, por ejemplo, el término gender fluid, ¿no? Que es que te identificas con más de una identidad de género, si está relacionado con la teoría queer, no, como no lo sé 100%, no sé hasta qué punto. Y luego también saber si el Observatorio contra la LGTBI-fobia también es para adultos o es solo para adolescentes, niños y tal. Ya está. Vale, pues empiezo yo, Andrea. Mira, te cuento. Nosotros efectivamente aquí en Granada tenemos una unidad de atención a personas trans menores de edad, menores de 16 años concretamente, pero luego también hay una unidad de adultos. Es decir, a partir de 16 años están los compañeros de endocrino de adultos que son los encargados de continuar con el proceso. O sea, realmente no hay una edad. Hay personas trans pues que se definen así, se identifican pues a lo mejor con 20 y pico, 30, 40 años. Vamos, que no hay una edad determinada y cada persona puede empezar el proceso pues cuando lo cree conveniente. Sí que es cierto que te digo que a día de hoy aquellas personas que vienen de un bloqueo puberal, es decir, imagínate, ¿no? Una mujer trans empieza con el desarrollo de sus genitales, le bloqueamos y por tanto no aumentan sus testículos ni aumenta su pene de tamaño mucho. Pasamos del bloqueo a los 16 años y empezamos con la terapia de hormonación femenina.
pues después parece que los resultados quirúrgicos, cuando se hace una vaginoplastia, son mejores que cuando no se ha seguido un proceso de bloqueo previo. Si tú ya tienes tu cuerpo completamente formado con los caracteres físicos propios del género sexo femenino o masculino, toda la cirugía, todo el proceso farmacológico y demás, tiene peores resultados que cuando has empezado desde muy pequeño. Pero eso no quiere decir que haya contraindicación, ¿no? Salvo que haya alguna condición médica, como por ejemplo un aumento del riesgo cardiovascular porque tenga una trombosis hereditaria, una coagulopatía o lo que sea, ¿no? Pero que puedes empezar en el momento que tú estimes oportuno. Vamos, de hecho ahí nosotros somos muy flexibles y lo que siempre sugerimos, aconsejamos es que empiecen cuando de verdad ellos crean que tienen que empezar. Hay gente que prefiere esperar y hay gente que tiene un poco más de prisa. Para nosotros sí que es cierto que a la hora de valorar el inicio, lo que tenemos principalmente en cuenta es que hayan realizado una buena transición, que ya estén plenamente adaptados a su género, en su entorno familiar y social, y luego, lógicamente, que tenga la persona un nivel de madurez suficiente como para entender todo lo que estamos explicando. Pero claro, un chaval de 11 años que a lo mejor no tenga conciencia de lo que es reversibilidad y de las consecuencias que eso tiene, pues quizás es un poco arriesgado empezar un proceso de este calado para que luego a lo mejor pues haya situaciones de arrepentimiento, ¿no? Con 19, 20 años que a veces se producen. Vale. Andrea, en relación a la primera pregunta, no estoy seguro. Yo creo que no sabría contestarte. Yo creo que sí que es cierto que las personas que se identifican como gender fluid o género fluido, sí que seguramente los postulados de la teoría queer vayan un poco más acorde con esa posible identificación. Pero voy a repetir, la teoría queer no es que vaya en contra de las otras identidades, no es que se quiera cargar las identidades. La teoría queer trabaja con las identidades. Lo que quiere hacer es intentar flexibilizarlas y que no sean tan estancas y finitas, por decirlo así. Pero no sé si la gente que se identifica como género fluido a lo mejor se identifica más con los postulados queer o no. A lo mejor una persona que se identifica con género fluido directamente a lo mejor no tiene ni idea de lo que es la teoría queer o no debería tener ni idea de por qué son las teorías queer. O sea, yo creo que la teoría queer hay una parte de activismo que sobre todo aquí en Barcelona en los años 90 y 2000 fue bastante fuerte, luego ha decrecido un poquito y ahora parece ser que vuelve a estar un poquito de moda, entre comillas, con este debate que ha habido en los feminismos, que parece que le echan la culpa a la teoría queer como si fuera el demonio de todo, cosa que yo, por supuesto, no estoy de acuerdo, pero no sabría bien decirte, ¿vale? Yo creo que simplemente la persona que se identifica con género fluido, pues tratar a esa persona como quiere ser tratada y esa es la mínima. Y en la segunda, en el observatorio donde trabajo, que la sede la tenemos en el Centro LGTBI de Barcelona, tiene competencia en toda Cataluña y no hay rango de edad. Nosotros recibimos incidencias de todo tipo de situaciones. Ah, mira, justo estaba acabando la memoria anual yo me encargo del equipo psicosocial y tenemos un servicio que es el acompañamiento psicosocial a las personas que han vivido violencias por su orientación sexoafectiva, por su identidad o expresión de género. Y me parece que el otro día, te estoy hablando de memoria, porque estuve esta semana haciendo la memoria, pero la persona más grande ha sido de 61 años este año y la más joven de 13, si no recuerdo mal, de 12. Entonces, nos movemos en todo tipo de rangos y todo tipo de situaciones e incidencias. Vale, gracias. Gracias. Vale, y ahora Carlos Sanz, que tiene la mano levantada también. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias a los dos. No sé si se oye bien. Yo no me oigo muy bien. Simplemente intento hacer la pregunta. Si se me oye bien, pues si no, no pasa nada. A mí me preocupa mucho pues la situación, digamos, ya vital, laboral en la que se encuentra el colectivo trans y enlazando con las políticas públicas que serían necesarias. Yo quería preguntar, y seguramente pues Cristian puede, pero a los dos podéis responder. Si las políticas de inserción laboral de jóvenes digamos, no únicamente de inserción, sino políticas activas de empleo dirigidas a personas, al colectivo trans, digamos,
podrían contribuir, vuestro parecer, a combatir esta intolerancia y estas agresiones que se dan ¿no? por una especie de segregación que es artificial, que se crea entre unos bandos y otros bandos, y a la vez podrían, digamos, mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y adultos trans, enlazándolo con las experiencias que ha habido históricas de políticas de empleo dirigidas a colectivos de personas discapacitadas físicas o psíquicas, ¿no? Que al final han conseguido, digamos, que no se segregue a las personas o intentan que no se segregue a estas personas y que pudiera haber una traslación al colectivo trans para que se muestre, digamos, tanto en los ámbitos sociales, laborales y tal, que haya personas trans que también ocupen cargos y sean jefes y digamos, y no queden de alguna forma segregados y estigmatizados. Pues vuestro parecer si este tipo de políticas podrían contribuir en los dos sentidos, en reducir las agresiones, las incidencias y a la vez mejorar digamos, el bienestar, el nivel de vida del colectivo trans, de las personas del colectivo trans. Gracias. Vale. Pregunta complicada. A ver, no es mi campo de más conocimiento. Te voy a explicar un poco la experiencia y lo que yo creo que por dónde deberían ir los tiros. Obviamente, a tu pregunta, si antes he dicho que no hay una perspectiva de la diversidad afectiva sexual y de género en el sistema educativo, tampoco la hay lo que es, digamos, en el ámbito laboral en general. No la hay. Entonces, si ya partimos de eso, que le vas a preguntar a las personas que tienen que tomar decisiones, que seguramente serán la gran mayoría hombres blancos cis, que no saben que es una persona trans, pues seguramente ya es complicado, ¿no? Aquí en Cataluña, y conozco un poquito mejor la ciudad de Barcelona y algunos ayuntamientos de la provincia, se están estableciendo en algunos ayuntamientos incluso como cláusulas sociales en las que en principio si identificas como una persona trans y luego tienes otro tipo de requisitos, digamos, puntúa para la inserción sociolaboral, depende de qué empleos, en programas de inserción laboral, por ejemplo, del ayuntamiento. Y se está empezando a hacer. Luego hay Barcelona Activa, que trabaja todo el tema de inserción sociolaboral, está elaborando 2 guías en específico, una que tiene que ver como qué estrategias y mecanismos podemos hacer para una mejor inserción sociolaboral de las personas trans, en concreto las mujeres trans, y luego otra que significa que las personas trans o la persona que realiza o intenta o decide hacer una transición y ya tiene un puesto de trabajo, qué elementos la empresa tiene que tener en cuenta para acompañar a esa persona que realiza esa transición, tanto en su dimensión legal como en su dimensión médica como en su dimensión social, que para mí es la más importante, es decir, el bienestar psicosocial de la persona. El lugar de trabajo está claro que es un pilar fundamental donde pasamos muchísimas horas cada una de nosotras, pero muchísimas horas. Entonces, es crucial. El bienestar en ese ámbito debe ser crucial. Entonces, la primera pista sería que entre empresas y personas trans hubiera un diálogo. Tiene que haber un diálogo. Y, por supuesto, nosotros, por ejemplo, en un municipio cercano a Barcelona hicimos un proyecto, que era un municipio pequeñito, que lo que hicimos simplemente era invitar a las empresas que se querían apuntar, la gente que tomaba decisiones, sobre todo también en recursos humanos, y personas trans que se habían inscrito a ese curso, a que hablaran, ¿vale? Y entonces, las personas trans, en su trayectoria vital, ya han ejercido muchas estrategias de afrontamiento y de mecanismos que les han servido para muchas cosas. Es decir, no tenemos que ponerlos en lo negativo. Seguramente hay personas trans que pueden aportar a una empresa que el mero hecho de su identidad trans o su experiencia personal sirva para desempeñar X cosas dependiendo un poco del trabajo que está haciendo. Entonces, la idea de eso también es focalizarnos un poquito desde la parte positiva, ¿no?, de las identidades trans y no vernos tampoco en la dificultad y en los números tan abrumantes que es como hay un 85% que está en paro, etcétera, etcétera.
eso tiene que haber una legislación y tiene que haber unas políticas públicas que lo reduzcan drásticamente. Sí, creo que es necesario y urgentísimo. Pero para ello creo que tiene que haber un diálogo, porque en ese diálogo muchas veces también nos dejaremos caer de estigmas, de prejuicios, de estereotipos, etcétera, etcétera. Y para ello también acompañarlo a todos los servicios que ya hay de inserción sociolaboral, introducir esa perspectiva de la diversidad afectiva, sexual y de género para que lo tengan en cuenta en futuros programas de inserción, en futuras políticas, en cláusulas sociales, etcétera, etcétera. Pues a mí me gustaría añadir, aparte de lo que ha dicho Cristian, que estoy netamente de acuerdo, vamos, quiero recordaros que recientemente se ha nombrado subsecretaria de Salud en Estados Unidos a la doctora Rachel Levine, que es una mujer trans. Ella es profesora de la Universidad de Pensilvania, creo, y una persona, es pediatra de formación y tiene a nivel académico, la verdad es que tiene un currículum bastante grande. Pero es cierto que sobre todo el colectivo de las mujeres trans tienen a veces muchas dificultades, no solamente en la vida laboral, sino luego incluso en la vida afectiva. Tienen más dificultades incluso hasta para encontrar pareja. Entonces, quizás, como bien dice Cristian, o no sé si incluso a través de un modelo de incentivos fiscales a las empresas o algo, pero que creo que sí que es un colectivo que tiene serias dificultades y en los cuales habría que poner el foco para facilitar en la medida de lo posible su inserción en el mundo laboral. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos. Bueno, veo que no hay más preguntas, así que damos por finalizada la formación. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, a mí personalmente me ha gustado mucho, me ha parecido muy, no sé, he aprendido un montón de cosas. Si nos importa, todos los que tengáis la cámara o no y que queráis encenderla, que vamos a hacer una foto, si nos importa, por favor. Vale, así que, bueno, posad y eso. Y vamos a hacer la foto. Vale, un segundo, que se salga esto del medio. Vale, 3, 2, 1. Vale, hago otra, ¿vale? Sí, Rubén, hago otra, que si no, no sales. Vale, espera. Vale, 3, 2, 1. Vale, genial. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Cristian y Raúl, si podéis, si nos importa pasarnos vuestro Twitter o donde os podamos etiquetar por si acaso me comentamos alguna cosa que habéis dicho con las fotos, etc. Pues así os tenemos. Se lo pasáis a Zaida mismo por correo, porfa. Y así también lo compartimos con las compañeras. Y pues nada, eso, muchísimas gracias y gracias a todos también los que habéis venido. Y ya estaría. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Gracias, hasta luego.